Buenas noches, amigas, amigos. Como todos los jueves a esta hora tenemos nuestro programa Respuestas. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy actual, a veces polémico, que se ve en todos los medios de comunicación, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Un tema, como digo, controvertido, un tema de actualidad, un tema que le incumbe mucho a nuestro país, a nuestra ciudad, para ver la actuación de nuestros servidores públicos dentro de su desempeño en la administración pública. Entonces, para este efecto tenemos a nuestro invitado, que es el maestro Ricardo Gutiérrez Meléndez. Él es consultor privado, sociólogo y psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de Ciencias Políticas en la IMAP. 30 años de experiencia en el sector público, ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Desarrollo Social, aquí no entiendo, Sedati, 25 años de docente en la UNAM y otras instituciones de educación superior en México. Entonces, como pueden ver, es un invitado de lujo que sabe sobre el tema y bueno, este día tenemos la suerte y la fortuna de que nos acompañe. También a nombre del licenciado Jorge Gaviño, que esperemos que se incorpore en unos momentos, le damos la más cordial de las bienvenidas y vamos a iniciar nuestro programa con una nota introductoria, con un mensaje que tenemos aquí grabado para que ustedes lo vean, lo analicen y sobre él nos envíen sus preguntas y aquí con mucho el maestro y yo vamos a tratar de responder y pues esperamos que regresen con nosotros en un momento, por favor. El acceso a la información es un derecho de todos que se reconoce en la Constitución. Ya sabes, ese documento publicado en 1917. Este derecho nos permite tomar mejores decisiones, conocer lo que hace el gobierno y sobre todo mejorar nuestra calidad de vida. En México tenemos leyes de transparencia que solo 6 de cada 100 mexicanos utilizan. Es decir, nadie le pregunta al gobierno. Y de los que no preguntan, 69% no sabe dónde preguntar y 80% no sabe cómo. Esto es porque no contamos con herramientas ni condiciones para que el acceso a la información alcance todos los rincones del país. Pues nace en 1977, ¿no? También es Bien, joven. estamos con ustedes otra vez, estamos comentando algunas de las reformas legislativas en materia constitucional. En materia constitucional, correcto. Que es sobre el artículo Sexto apartado constitucional, su apartado B. Apartado B. En materia de telecomunicaciones. Ajá. Bien, sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública, nos comentaba el maestro que es prácticamente reciente, tiene 13 años. Tiene 13 años, es una ley muy joven. Es una ley muy joven y aparte nos da la oportunidad a nosotros como ciudadanos de pedir cuentas a nuestros servidores públicos, de mantenernos informados y de que estemos enterados de muchas de las funciones en muchos ramos de la administración pública. Inclusive podemos ver la forma como se adquieren los bienes, cómo se contratan servicios, están de moda ahorita. Exacto. Entonces, pues es algo muy interesante. ¿En qué consiste la reforma, maestro? La reforma constitucional del 2014 es en materia de telecomunicaciones, para tener derecho al acceso a las telecomunicaciones, su propia difusión, precisamente a los medios masivos de comunicación. Esa es en lo que radica la última reforma del 2014. Esta ley, como usted lo decía acertadamente, surge en el año 2002, ha tenido 5 reformas, la propia ley, pero a mí me gustaría que nos centráramos en nuestro derecho a la información. Claro, adelante. Se inscribe en una reforma al artículo 6º constitucional en 1977, de hecho, digamos que es una reforma constitucional, una joven adulta, por decirlo de alguna manera. Ya está entrando a la adultez. Está entrando a la adultez. De los 70s. Y eso implica, este derecho a la información, obviamente tiene muchas variantes. Si nosotros
entendemos o conceptualizamos la transparencia, la debemos de entender como claridad, como algo diáfano. Ese es el origen o la traducción de lo que puede ser la transparencia. Y esto va aunado, obviamente, a el rendimiento de cuentas. Finalmente, en la función pública, lo que busca el ciudadano, el gobernado, es la honestidad y la honradez en el ejercicio de la función pública de estos gobernantes, sean el presidente de la República, sean los gobernadores, en nuestro caso el jefe de gobierno, y cualquier tipo de servidor público, que podemos ir hasta el trabajador de base, que su trabajo lo haga con claridad, con limpieza, con la mayor claridad, con la mayor certeza al ciudadano de que el servicio público que nos ofrecen es transparente y honesto. Claro. Bueno, definitivamente creo que todos nosotros, las sociedades van evolucionando y México no se queda atrás, hemos evolucionado. Yo en los 70 pues empezaron la carrera en el 78, o sea, no estaba tan involucrado en lo que era la transparencia y sin embargo siempre me preguntaba cómo poder tener acceso a la actividad de la administración pública, a la actividad del servicio público, porque no solamente es para la administración pública, no es solamente para el derecho administrativo del Poder Ejecutivo, sino que también tiene que ir involucrado tanto el legislativo como el judicial. Es correcto. Entonces, en este caso, cuando estaba haciendo la tesis por el profesional por el año de 1982, a mí me costaba mucho trabajo tener acceso a diversa información que era necesaria para los temas que estaba tratando, porque no tenía este material. Ahorita hago una consulta a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hay determinados términos para que se me dé respuesta, que la respuesta sea clara, precisa y que satisfaga a lo que estoy solicitando. Y aparte, bueno, me da una serie de recursos en el supuesto de que no se me dé la información como se requiere. Es correcto. Pero aquí yo también observo una cierta limitación en este acceso a la información. Cuando existe esta clasificación de cómo accesar a la información y cómo la puede otorgar el gobernante hacia el ciudadano, hay ciertas restricciones. Sí. Cuando hablamos de una información confidencial o reservada, cabe la duda sistémica por parte del ciudadano que trata de acceder a esta información y que se le limita o que se le prohíbe el propio acceso. Así es. Y ahí entra un elemento central que se llama la confianza del ciudadano hacia el gobernante. Si por alguna razón quien genera esta información puede ser una obra pública, imaginemos, y reserva la información sobre cómo se llevó a cabo el contrato, la licitación, los proveedores, los costos, y la reserva para 6, 12 años o 15 años, deja una gran opacidad en esa comunicación que debe ser basada en la confianza entre el ciudadano y el gobernante. Claro. Eso yo creo que es una gran limitación que presenta esta reserva de la propia información. Claro. Y que debemos de avanzar obviamente en eso, ir destrabando para que la ciudadanía tenga mayor credibilidad sobre la gestión pública. Bueno, definitivamente creo que es el objetivo primordial, es el objetivo sustancial de la Ley de Transparencia, que el ciudadano esté enterado y que tenga acceso y que pueda analizar y que pueda inclusive, no sé, preguntarle al gobernante qué está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Claro, porque el tener el derecho a la información implica que yo puedo recibir la información, la puedo difundir y puedo investigar la propia información. Claro. Eso es el derecho a la información y que nos lo permite nuestra Carta Magna. De ahí que tenemos la necesidad de ir mejorando esta forma de cómo accesar a la información. Yo por vea central, yo creo que más allá de esta reserva de la información es una escasa cultura sobre la labor archivística. O sea, nuestros archivos gubernamentales, pueden ser de orden federal, estatal o municipal, no se han modernizado. Tenemos un ejemplo claro que es una maravilla, nuestro Archivo General de la Nación, pero difícilmente las entidades gubernamentales tienen archivos modernos, es decir, no tan solo en papel, sino que estén digitalizados y que estén de fácil acceso a la población. Y no hay obviamente áreas especializadas en esta materia dentro del propio sector público. Se
observa como una obligación que nos lo marca la ley de transparencia, pero al interior de la burocracia, de los 3 niveles de gobierno, no hay áreas especializadas en archivonomía, que eso sería un punto nodal para poder modernizar el acceso a la información, no tan solo ir a los archivos mismas de la información, sino tener un acceso obviamente moderno, ¿no? Que hoy no los permite la propia tecnología de la información y de la comunicación. Y en una forma directa. Totalmente directa, digitalizado. En este mundo tan revolucionado, con tanta tecnología, pues sí ha habido ciertos avances. Yo soy abogado y ahorita ya tenemos oportunidad de ingresar a ciertos documentos, por ejemplo, el boletín judicial. Los juzgados federales también nos da la oportunidad de ingresar a las listas donde se hace un extracto de los acuerdos, etcétera. Incluso en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya tenemos la oportunidad de llevar los procedimientos en forma electrónica. Entonces eso nos da cierta tranquilidad. Ahora, hay documentos, como usted atinadísimamente dice, que bueno, se conservan en papel y en archivos viejos, y que cuando alguien requiere algo, pues se tarda, bueno, el tiempo que le da la ley, pero aparte en muchas ocasiones pues no está bien la información, no está adecuada, no está bien archivada. Entonces el punto que tocó es muy interesante, que tengamos archivonomía, que tengamos peritos en archivonomía, que lo tengamos digitalizado y que se pueda el público acceder de una forma directa e inmediata al archivo. Sería algo fantástico. Yo le podría comentar, tuve la experiencia de trabajar en la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, y los archivos o los expedientes agrarios de estos juicios por terrenos nacionales, por litigio de límites entre ejidos y comunidades, ejidos y las manchas urbanas, no se han digitalizado, por ejemplo, y representa el patrimonio tanto de las familias campesinas o los ejidatarios o comuneros, y obviamente el buen seguimiento a un juicio agrario. Si usted puede revisar un juicio que se empieza en 1950, sigue vivo hoy en el 2015, y difícilmente los interesados en este juicio tienen acceso expedito a la información del propio expediente. A las actuaciones que tuvieron en aquellas épocas. Así es. Entonces, este problema de la falta de digitalización, como lo habíamos marcado, es trascendental, ¿no?, para la propia ciudadanía, para que respete las reglas del juego, ¿no?, de cómo acceder a la información, y que el gobernante entregue información clara, fidedigna y precisa y expedita hacia los propios intereses del demandante o del ciudadano en concreto. Claro, pero también hay una situación muy interesante, que tenga acceso a una cierta información, a ciertos documentos que son a veces, en muchas ocasiones, muy importantes para llevar el procedimiento. Es correcto. Sí, también lo podemos ver en el campo de la salud. El caso del expediente, de que pasamos del expediente físico al expediente electrónico, para que el propio paciente en un proceso de atención, ¿no?, en materia de salud, pueda tomar decisiones sobre su propia salud, porque parece que hay una cultura del secreto médico, que eso se lo podemos extender al sector público. Tenemos todavía una cultura del secreto, que por razones de Estado, por seguridad nacional, por razones del interés nacional, el servidor público no entrega información clara y expedita. El derecho a la información va asociado, como lo dijo la Corte, allá a principios de este siglo, en el derecho a saber la verdad. No es tan solo acceder a la información, sino saber efectivamente la verdad. Derecho a la información es un derecho asociado a saber la verdad sobre los hechos. Y eso da certeza jurídica y confianza, ¿no?, en quien genera la información y quien la recibe, que es el ciudadano finalmente. Claro, yo aquí veo también una cosa muy interesante, independientemente de que nos falta digitalizar y cierta educación y cierta preparación, capacitación para que se hagan todos los archivos en una forma correcta, también, y eso lo veo todos los días, al ciudadano no tiene la cultura
de la información ni de la transparencia. Muchos ciudadanos se dedican a hacer crítica, a manifestar lo que ellos piensan, pero nunca acuden a los archivos, nunca acuden a las bases, a los documentos, y entonces distorsionan la información. Entonces, qué mejor también que a través de los medios los ciudadanos estén conscientes del derecho constitucional que tienen a la información y el derecho que también tienen a la transparencia y a la rendición de cuentas. Porque si no demando yo como un ciudadano común y corriente de mi representante, del servidor público, porque lo ignoro o porque no me interesa, entonces hago una serie de, ¿cómo decirlo? Vamos a decirle coloquialmente, de chismes, y luego hasta distorsionamos las cosas. Sí, muchas veces no hay cultura también en eso. Bueno, yo creo que la cultura implica una cultura hacia la transparencia y ganándole terreno a la opacidad y a esta rumorología que usted lo manifiesta claramente. Y lo dijo muy elegante. Sí, rumorología. Aquí lo importante es que la que hace el servidor público, los servidores públicos, pongan su granito de arena en este sentido. Es decir, que se abran diáfanamente hacia la población, al ciudadano, y que les entreguen información de cómo pueden acceder a la propia información. Porque si bien tenemos una norma que nos permite, nos regula y nos establece las reglas del juego para acceder a la información, las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno no generan o no promueven ese acceso a la información. Entre menos me pregunten, mejor. ¿Sí? Entonces el ciudadano, cuando llega a consultar cierto asunto o a solicitar información, se le remite a medios electrónicos obviamente actualizados. Métase una página de internet, métase esta liga, ¿no? X del portal, y si nosotros revisamos, y nos pasa a usted como abogado, a mí como sociólogo, como investigador, muchas de las páginas de los portales que se encuentran en internet no están bien construidas, sus ligas son deficientes. Entonces, si me quiero ligar a otras páginas que me puedan ampliar la información sobre el tópico o sobre el asunto que quiero investigar, de repente como que se vuelve muy opaco el asunto. Hay veces que hablan de todo menos de lo que nos mandaron la liga. Y lo podemos, y lo podemos ver muy claro si uno consulta un directorio del gobierno federal y se mete uno a la página de transparencia, ¿no? De sus áreas de transparencia, y si no tengo datos muy precisos del nombre de la persona, de Juan Pérez, que me dijeron que era director de área, pero si yo no me sé el dato exacto de la dirección de área que corresponde, con la cual él es titular, etc., no puedo acceder a su información. Hay un diseño deficiente en los portales de la información pública. Totalmente de acuerdo, y me pasa muy seguido. Entonces, muy seguido. Ahí como que el gobierno tendría que, o los gobernantes, o los servidores públicos, deberían de afinar, obviamente, esas áreas tan estratégicas como son las de las tecnologías de la información y de la comunicación, y no verlo como la simple compra de computadoras. Así es. Sino sistemas realmente abiertos, propositivos, y que sean compatibles, ¿no?, con otras herramientas que tenga el ciudadano, porque si me manda usted a internet, yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos de este país tienen acceso a internet? Es un porcentaje bastante bajo. Bajo. Y se concentran en las grandes metrópolis. Así es. O en los centros, niveles sociales también, centros de educación superior o medio superior. Pero la mayoría de la población no tiene acceso a esa información bajo estos medios. Entonces habría que buscar otros mecanismos, ¿no?, que permitan crear esa cultura de la transparencia o de esa cultura de la información y efectivamente ejercer el derecho a la información y a conocer la verdad. Sí, yo le comentaba que el ciudadano común no hace uso de este derecho. La mayoría de los no hacen uso de este derecho. Yo estuve también dentro de la administración pública y también tenía que dar respuesta a requerimientos que me hacían a través de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, y me he dado cuenta, o eran articulistas, o eran periodistas,
o eran personas con cierto resentimiento que querían ver algunos procedimientos, principalmente de licitaciones públicas, por eso hablé sobre licitaciones públicas. Y yo le sumaría, por ejemplo, a las declaraciones patrimoniales de cualquier servidor público. Está tocando un punto bastante crítico hoy. A mí me parece como alguien dijo que era inédito la declaración pública de un servidor 2 años después de que toma el cargo. Yo diría que sería inédito que lo hiciera antes, o sea, sería extraordinario, es decir, si un candidato o alguien, o un servidor público llega a un puesto, en ese mismo momento yo declaro todo lo que tengo, entonces doy confianza y certeza a la ciudadanía, soy, no importa si es por un puesto de elección popular, un director de área, un jefe de departamento, por dar la estructura de gobierno, hacia arriba, ¿no? Pero no hay no hay tampoco claridad en ese sentido. Entonces, y usted tocó un tema escabroso el día de hoy, porque con las noticias que se dieron de que muchos servidores públicos del gobierno del Distrito Federal no habían puesto ni montos en sus declaraciones patrimoniales. Yo como servidor público me acuerdo que había un formatito de función pública en donde decía un aproximado o valor escritura de los bienes, valor factura de los vehículos, tenía que poner exactamente el saldo promedio de la cuenta bancaria y cosas así, y ahora me dicen que no lo hicieron así, pues no sé qué formato usaron. No sé, porque como usted lo dice, si no nos deja pasar la página. Mi primer cargo como servidor público, jefe de departamento, efectivamente nosotros poníamos los montos que teníamos en la cuenta de débito, la tarjeta de crédito, lo que yo debía, a quién le debía, el valor factura del vehículo, el valor del vehículo, si rentaba o tenía casa, ¿no? Y había un aproximado de el ingreso y el egreso del servidor público en la declaración de inicio. Y obviamente tenemos que hacer una declaración, si terminábamos el cargo, hacer la declaración final, ¿no? Y hacer un balance, ¿no? Y obviamente obligados a pagar impuestos, declaraciones de impuestos. Así es, y ¿no? Yo me acuerdo que dejaba un espacio vacío, le ponía siguiente y me regresaba y te decía, te faltó el inciso C. Sí. Es una tontería. Y ahora yo no sé cómo le hicieron para no poner montos. Y ahorita ahora que me comente esto de esta declaración patrimonial de los servidores públicos del gobierno del Distrito Federal, me parece que es inédito lo que pasó. Pero inédito porque lo hicieron 2 años después, ¿no? Eso es lo inédito. No que lo hayan presentado ayer ante los medios masivos de comunicación y a algunos les faltaron mucha información, les faltaron los montos, pero lo inédito es ¿por qué ahora? Bueno, yo creo que antes debieron de haber hecho, por ley, pero no le pusieron que se hiciera público, porque hay una posibilidad que nos da el formato, el formato que nosotros usamos, correcto, que decía que si queríamos que se hiciera público o no. En muchas ocasiones, yo en mi caso, que estaba en áreas como adquisiciones, me dicen, ¿no? que vean, yo sí le ponía que se haga público. Sí, ¿no? pero yo creo que debe ser... Y ahora era la obligación que lo hicieran público, yo creo que por eso pasó esto. Yo supongo que debían de haber hecho la de inicio desde que empezaron. Pero para empezar a fortalecer esta cultura de la transparencia en la ciudadanía, desde el inicio del cargo se debe presentar la declaración, se hace público. Entonces claro, hay confianza en los servidores públicos, ¿no? Y si a través y año con año se declara cosas distintas, uno sabe que tiene un incremento, tiene un ingreso mensual, tiene gastos de casa, de escuelas, y que tenga que ser acorde al ingreso. Evidentemente, entonces si él empezó una casa del Fobiste, pero hoy me declara el siguiente año una casa, que compre otra casa, entonces, bueno, yo puedo hacer como ciudadano un cálculo, pues, cuál fue su ingreso mensual para poder ahorrar y comprar y cambiar de casa. Así es, y también dice ingresos del cónyuge, otros ingresos. Claro, y a lo que yo voy, y que dije de inicio, el problema de la transparencia implica honradez y honestidad en el servicio público. Y bueno, ahorita hemos visto cómo a través de los medios remotos de comunicación electrónica se ha transparentado muchos procedimientos, aparentemente. Por ejemplo, hay un sistema que se llama el sistema Compranet, en donde se hacen las publicaciones a través de los medios remotos, y ahí se ve cuáles son las ofertas, los montos de las ofertas,
incluso los fallos, los motivos por qué se falló a favor de determinada empresa o no. Ahora, el problema es que no todos tienen acceso al Compranet. Un ciudadano común y corriente no tiene porque le tienen que dar una clave para tener acceso al Compranet. Así es, y al interior obviamente de estos primeros también existe el intranet, ¿no? Toda la información, cómo se maneja, pero si por ejemplo un ciudadano quiere contratar los servicios de una determinada empresa y no tiene acceso a esta información, puede ser engañada por la misma empresa. Si engañó al gobierno, pues también puede engañar al particular con mayor facilidad, porque no tiene un referente. Entonces tendría que ampliar esta información y no tan solo hacerlo público a través de un listado que pueda sacar la Secretaría de la Función Pública. Y que lo sacaban inclusive en el diario oficial, los que estaban inhabilitados. Pero yo le pregunto, ¿quién tiene acceso al diario oficial de la Federación, a la Gaceta Oficial del Distrito Federal? Muy pocos. Es difícil el propio acceso, aunque sea remoto. Entonces yo tengo que comprar una suscripción para entrar al diario oficial de la Federación a través del internet o de la propia Gaceta, pero no tengo un fácil acceso. Entonces sí hay barreras naturales o artificiales para tener un pleno derecho a la información. Definitivamente, inclusive estamos hablando con un maestro, con un licenciado, que tenemos una idea remota de más o menos. Claro. La gente del pueblo, la gente común, la gente que no tiene una licenciatura, una maestría, menos van a saber. Y menos van a saber que existe este tipo de información. ¿Dónde se publicita? Es un problema de publicidad, no de publicación. Entre más llegue yo al público ciudadano, la información que requiere para tomar decisiones acertadas y con confianza y con transparencia, obviamente vamos a acabar con esa cultura de la opacidad y esa cultura del secreto. Yo creo que es una de las tareas titánicas que tiene cualquier gobierno que se diga democrático y que su forma de gobierno resida en la potestad del propio pueblo, transparentar todos los mecanismos y las reglas para tener un acceso pleno al derecho a la información y a conocer la verdad. Definitivamente, todos tenemos una idea, o muchas personas tienen idea, de que el ejercicio de la democracia es la facultad que tiene el individuo de emitir un sufragio. Pero decidir quién los y no es la democracia, es una situación muy restringida del concepto de democracia. Si nosotros analizamos el artículo 3º constitucional, ahí dice con meridiana claridad que dice, entendiéndose como democracia, no una estructura jurídica, no una forma política, sino un medio de vida basado en el constante progreso económico, social y cultural del pueblo. Sí, esa es la democracia. Yo me iría a un ejemplo muy claro, y yo en vez de hacer una difusión, pienso yo estoy de acuerdo con la cultura y la difusión de la literatura, la poesía, el cuento, el ensayo, a través que sea masivo, pero ¿por qué no se hace una distribución masiva de nuestra Constitución? Acabamos de hacer una reforma sustancial para la vida de los ciudadanos, que es elevar las garantías individuales con los derechos humanos, y es un derecho trascendental para poder defender, obviamente, ese derecho humano como derecho de la información. Ya no es una garantía individual, es parte de los derechos humanos del ciudadano. Que me diga quién ha difundido masivamente ese acceso al artículo 1º constitucional en una reforma reciente, trascendental para la vida del ciudadano. Lo más que se ha hecho es en los anuncios que hacen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dicen que hay un portal exclusivo para ver toda la normatividad en materia de derechos humanos. Es lo único que he visto. Yo sumaría a esta propuesta que la mencioné anteriormente, es obligatorio entregar como el libro de texto una constitución a cada niño a nivel de primaria y secundaria y preparatoria de manera obligatoria por parte del Estado y la Federación, los estados y los municipios. Que conozcan su propia constitución, dónde están sus derechos y sus obligaciones como ciudadanos. El problema también del derecho a la información implica la construcción de ciudadanía. Definitivamente. Entonces, que el mexicano sepa que es un ciudadano, no que sea un habitante o un votante, ¿no? Bueno, muchos tienen esa idea. Sino un ciudadano. Y eso implica una difusión masiva de nuestra Carta Magna, donde se establecen derechos y obligaciones de los mexicanos, y obviamente de los servidores públicos. Y si en el ciudadano, en el pueblo reside la potestad y la forma de gobierno que hemos adoptado como democracia,
podremos exigirle de manera responsable que cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades los servidores públicos de cualquier nivel. Pero esa está consagrada en la Constitución. Obviamente hay que llevarla a cabo en un proceso. Una cultura democrática implica el conocimiento pleno de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y entre ellos está el derecho a la información. Ah, por supuesto. ¿No? Y no tan solo en la ley de transparencia, porque irnos a una discusión sobre la ley de transparencia es parte del andamiaje constitucional y legal que tiene nuestro país. Es una de tantas leyes. Pero le podemos hablar sobre la ley de educación, por ejemplo. ¿Quién conoce la ley de educación? La ley general de salud. O sea, cuestiones trascendentales. Todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la vivienda, a la alimentación, y están consagradas en la Constitución. Y un problema central en este mundo de la globalización es tenemos un calentamiento global donde podemos como ciudadanos elevar, ¿no?, protestas o propuestas para mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos en un mundo global totalmente contaminado. Nos está cambiando la vida este calentamiento global y no sabemos qué significa un protocolo de Kioto que firmó nuestra nación, nuestro país, ¿no?, como un tratado internacional y que es ley al interior del país. Bueno, por lo menos que tengamos idea de que es un tratado internacional y que es ley suprema. Exactamente, pero que también es parte de nuestra normatividad, ¿no?, este tratado de Kioto. ¿Quién lo cumple? ¿Quién observa cómo contaminan nuestros ríos, cómo contaminan nuestros mares, ¿no?, nuestro aire? Entonces, en esta propuesta de la ley de la transparencia, del derecho a la información, no es tan solo sobre el ejercicio del servicio público, de la función pública, sino lo que hacen otros conciudadanos que alteran la vida, ¿no?, de los mismos ciudadanos. Y esto es muy importante, porque si tan solo pensamos nosotros el último desastre ecológico que sucedió en Sonora, que contaminaron un río que afectó a muchas poblaciones, a muchos ciudadanos, y no sabemos en qué quedó. Entonces parece que es un acuerdo entre el empresario que viola la ley del equilibrio ecológico, daña el ecosistema y tiene una respuesta de un servidor público que lo va a sancionar. Y el daño... ¿Y cómo me reparan a mí el daño? Como ciudadano, dándome 100 pesos para comprarme una crema para quitarme las manchas de la cara, o que me ha generado un tipo de cáncer. Yo creo que ahí es un poco más complejo el asunto. El derecho a la información rebasa al servicio público. Bueno, claro, definitivamente. Pero eso... que es algo mucho más grave. Claro, ahí es donde el ciudadano, en el conocimiento pleno de sus derechos y obligaciones consagrados en la Constitución y en las leyes que de ellas se derivan, creo que tendremos una conciencia más plena del ser un ciudadano moderno del siglo XXI. Claro, más que nada, por ahí decía un politólogo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. O lo decía hace unos cuantos días o meses el filósofo Fernando Savater: el pueblo tiene el pueblo que consiente. Habría que pensar, más que lo merezca, el pueblo que consiente. ¿Qué pasa en esa complicidad entre gobernante y gobernante? Más allá de un ejercicio estrictamente electoral. ¿Cuál es esa relación entre gobernante y gobernado? Y cómo uno debe de dar un rendimiento de cuentas sobre su accionar, y el otro, con su participación ciudadana, ejercer plenamente sus derechos, ¿no?, y crear una cultura de la transparencia y del rendimiento de cuentas. Definitivamente. Bien, pues se nos vino ya encima el tiempo. Yo le voy a suplicar, maestro, que nos dé sus conclusiones. Bueno, lo primero es crear ciudadanía, y el crear ciudadanía es propiciar una participación ciudadana responsable, respetando las reglas que se establecen en nuestro cuerpo normativo a partir de la Constitución y las leyes que ella derivan, y obviamente pugnar porque el servidor público vaya cada día más avanzando en eliminar esta cultura de la opacidad o de la cultura de la no transparencia, que su ejercicio público sea más honesto, más honrado, y que diseñe mecanismos adecuados para que la ciudadanía acceda a la información
que merece y que requiere para su accionar cotidiano. Definitivamente, yo tengo nada más que concluir en el sentido de que es una obligación como ciudadano de estar consciente de mis derechos humanos, de mis obligaciones y dar cabal cumplimiento a las mismas y también reclamar ante las vías correspondientes. Correcto. Esos derechos, porque en muchas ocasiones ignoramos las cosas y nos salimos y tapamos las calles, ¿no? Pero yo no sé ni qué estoy pidiendo, ni si es un derecho ni nada. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia de que la ley me lo está protegiendo y que hay vías idóneas para que yo ejerza ese derecho. Amigos y amigas, yo los invito para que nos acompañen. Bueno, el día 17 rinde su informe, segundo informe de la Bolsa del Liceo Gaviño en el Teatro de la Ciudad. Los invitamos a nuestros amigos que nos siguen, pues que nos acompañen ese día en el Teatro de la Ciudad a las 10 de la mañana. Y los invito para que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche con su programa Adicciones y a las 9 con historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México. Buenas noches, hasta entonces.